Sebastián Caldiero, por un tema que mencionábamos hace un ratito, ¿no? Por este juicio que se estuvo llevando adelante. Lo saludamos en el rol de abogado querellante. Ayer se conoció, bueno, la culpabilidad del único imputado de esa agresión, que en un principio Liliana Ruiz pensó que se trataba de un robo y que en realidad era un intento de femicidio. Vamos a tomarnos unos minutos para hablar de este tema que estuvieron cubriendo nuestros periodistas, Juan Andrés y Edgardo Pino. Sebastián, Mario Favor le saluda, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario, a vos y a la mesa. Gracias por estos minutos. Bueno, y en principio, imagino, no sé si es satisfacción. ¿Qué es? ¿Alivio? Sí, es raro, digamos. Ayer casualmente, al cierre del veredicto, el juez, el presidente del tribunal, el doctor Guillermo Merlo, decía las sentencias no se festejan, es como que se aceptan y como lo que son, digamos, porque, digamos, la situación en este caso en particular fue tan dramático, toda la historia de Liliana y lo que se pudo vivir en el juicio. Tuvimos 3 días de audiencias donde todos pudimos escuchar los relatos de ella y de los testigos, y la verdad que ante una situación una historia tan dura, tan fea, no te quedan sensaciones de ganas de festejar o de alegría. Sí, satisfacción por el trabajo cumplido, por haber logrado el objetivo del proceso, pero la verdad que es muy triste todo en realidad. Ahora, bueno, resta la imposición de la pena después de la declaración de culpabilidad. ¿Es correcto esto que podría ir de 3 a 12 años? De 10 a 12. Ah, de 10 a 12. Sí. Mira, no, está bien. Gracias por la corrección, porque me pareció que había leído eso y me parecía un rango amplio y muy bajo, además. No. La pena mínima va a ser de 10 años y nosotros vamos a solicitar la de 12. Uh-huh. Liliana, ¿cómo se tomó la resolución del tribunal? Bueno, obviamente bien, con mucha emoción. Ella lo que busca, y me planteó, fue muy claro en el juicio cuando ella le tocó declarar, ella busca tener una vida en paz, ni más ni menos que tener un día a día, una vida cotidiana en paz, sin tener miedo, sin estar esperando a ver en qué momento va a entrar su expareja y la va a agredir, la va a golpear. Y bueno, después recuperar tiempo de calidad con su familia, con sus hijos, a quienes casi no podía ver, con su hermana, con su mamá, y poder nada más nada más y nada menos que vivir tranquila, sin miedo. Es muy fuerte escuchar los relatos de las víctimas de violencia de género, y en este caso un caso tan palpable, y cosas cotidianas que uno por ahí puede disfrutar con naturalidad, como estar tranquilo y no tener miedo. Que las mujeres que padecen esto, realmente lo que extrañan es algo tan básico como tener paz y tranquilidad. Sebastián, buen día, Marcela lo saluda. ¿En algún momento Víctor Hugo habló, pidió hablar, o dijo algo? Sí, él habló al final, antes de los alegatos, pidió declarar. Es obviamente un derecho que tiene. Declaró, contó su historia o la historia desde su perspectiva y terminó reconociendo el hecho de la agresión. Obviamente él manifiesta que no tenía intenciones de matarla, pero sí reconoció todas las circunstancias del día del hecho, de la agresión, cómo se produjo, dónde, cuándo. Eso lo reconoció todo. Y bueno, a nuestro juicio, la declaración también del acusado termina ratificando toda nuestra teoría del caso, en el sentido del contexto de violencia de género, de cómo era la personalidad de él, de qué era lo que le molestaba, qué es lo que lo hizo reaccionar de esta forma el último tiempo, por qué se habían incrementado las agresiones, las amenazas. Y lo termina ratificando con su conducta, una persona claramente sumamente fría, y bueno, la verdad que se veía imperturbable por todo lo que se declaraba y se decía, porque él estuvo presente en todo el juicio. Claro. ¿Y en algún momento le pidió perdón a la víctima, a Liliana?
Sí, en el final de su declaración hizo un pedido de perdón a Liliana, a su hija, a su nieta y a la sociedad. A mi juicio, digamos, poco natural, ¿no? Algo más bien, más una estrategia procesal de la defensa que un pedido de disculpas genuino, porque algo que quedó claro es en el relato de Liliana y de su hija es que nunca jamás este señor le había pedido disculpas por una agresión y nunca se había disculpado por la última agresión que fue la que lo llevó preso. Entonces, hacerlo especialmente en el juicio, personalmente no lo tomo como algo genuino, sino como algo, como te digo, una estrategia procesal. Claro. Claro, porque además se trata de un entramado de violencia, ¿no? De un acto arrebatado de ese momento donde le da los palazos en la cabeza, sino por lo que cuentan, por lo que se pudo escuchar en ese juicio, por lo que se pudo transmitir para que se entere la sociedad a través de los medios. Además de la violencia física, hubo violencia sexual, violencia psicológica, una búsqueda de aislamiento de las personas cercanas para que ella no tuviera contacto con familiares y amigos, un desprecio por las personas más queridas por Liliana también, el que ejercía el responsable, ¿no? El que ejercía Víctor Hugo Venegas Herrera. Era un perfecto ejemplo de los diferentes modelos de violencia que hay, me parece. Es tal cual, Mario. Mira, nosotros lo hablábamos y fue parte también de nuestros alegatos y nuestra estrategia. Yo personalmente no soy ningún especialista en temas de género, ni mucho menos, simplemente me he capacitado, como la mayoría, con el paso de los años. Nosotros somos una generación por ahí distinta y que tuvimos, sobre todo en los últimos años, mucha más información, mucha más capacitación. Pero todo lo que uno ha podido estudiar de lo que es la violencia de género, en este caso se veía representado. Todos los tipos de violencia, física, económica, psicológica, estaban representados. El patrón de aislamiento de su vínculo, de su entorno, para que no tuviera recursos, no tuviera posibilidades de ayuda o de que le hagan ver una realidad distinta, el control absoluto, permanente de todos sus movimientos, todas sus actividades, y después también la dificultad que se le presenta a la víctima de salirse de ese círculo, porque no es fácil, digamos. Fue explicado también por profesionales, psicólogos y trabajadores sociales que intervinieron en el caso de qué pasa en eso, por qué una víctima puede permanecer más de 20 años en ese círculo. Bueno, es muy difícil salirse, es muy difícil, y una de las consecuencias de intentar salirse es que la violencia se incrementa, porque lo que pasó en este caso es que a principios del año pasado Liliana tomó la determinación de separarse, que ya lo había intentado varias veces, pero esta vez la sostuvo en el tiempo. No solo la sostuvo, sino que logró la exclusión de Venegas del hogar. Y eso fue lo que desata el intento de homicidio. Claro. Porque ella intentó salirse de este círculo de violencia, la sostuvo en el tiempo y él no lo soportó. No soportó porque en su pensamiento, en su sensación, Liliana era de su propiedad. Entonces Liliana no podía decidir sola qué hacer con su vida. Entonces, por eso él toma la decisión. Y si uno va a los libros, digamos, encuentra todos estos hitos, los encuentra en una relación violenta, y por eso este caso nos llamó tanto la atención, más allá de conmovernos, porque Liliana es compañera de trabajo nuestro en la municipalidad, más allá de conmovernos su historia, nos llamó la atención de cómo este caso era tan patente y cómo necesariamente había que llevarlo a juicio, porque algo que hablábamos también ayer es, nosotros creemos que los casos de violencia de género, de femicidio, tentativa de femicidio, hay que llevarlos a juicio para que se hable de los temas, para que la gente conozca y para que no los imputados tengan la condena con la figura que corresponde. Nosotros tuvimos 3 días de debate, hubo acompañamiento mediático en la semana anterior y hoy sigue, y todo esto, a mi juicio, sirve y es parte de las obligaciones que tenemos como Estado para luchar contra la violencia de género. Uno de los
oportunidades que te dan con los juicios no solo es reparar a la víctima, condenar al acusado, sino también es prevenir futuros casos. Yo personalmente creo que la publicidad, el conocimiento y la información educan y previenen. Si nosotros queremos, como Estado, que estamos obligados por los tratados internacionales que tiene firmado la Argentina, erradicar este tipo de conductas violentas hacia las mujeres, hay que hacer los juicios, hay que transitarlos y hay que tener condenas con la figura legal de femicidio o tentativa de femicidio, como en este caso. ¿Aguarda detenido el responsable la definición entonces de la cantidad de años que le van a caber? Sí, él está detenido desde el día del hecho, con prisión preventiva. Va a continuar con prisión preventiva hasta que se fije la pena y probablemente hasta que la sentencia quede firme. Muy bien. ¿Esto en cuánto podría resolverse el juicio de definición el juicio de cesura? El juicio de cesura va a ser la semana que viene. Ahí se va a quedar. Nosotros ahora tenemos 5 días para ofrecer prueba y hacer unos trámites que tienen que ver con el pedido de pena, y vamos a tener la audiencia la semana que viene y ahí se va a fijar la pena. Después, obviamente, seguramente la defensa transitará algunas etapas recursivas, así que la sentencia todavía no va a quedar firme. Muy bien. Sebastián, gracias por estos minutos. Por favor, saludos.